buenos días, los saludo desde la prosperidad. Hoy en nuestro café de la mañana quiero compartirles una reflexión basada en una historia, en un cuento que escuché hace mucho tiempo de un abuelo. El abuelo me contaba que en cierta ocasión él se encontraba en el ejército y en ese momento él era del ejército, de la parte de la marina, estaba en la marina, y de momento se presentó una tempestad tremenda, horrible, y él decía que uno de los soldados que estaban allí en la parte alta del barco, el hombre empezó a llorar, a desesperarse, a gritar que se iba a morir, que el mundo se iba a acabar, porque obviamente la tempestad era bien fuerte, y el hombre lloraba como un niño. Decía él que el soldado lloraba como un bebé, lloraba, gemía, se tiraba al suelo, pero que una cosa extraña que él vio, que nunca pensó que fuera a pasar, fue que el capitán del barco le ordenó a los demás soldados que lo amarraran, que lo apretaran, que lo amarraran, y él decía, no, pero era increíble cómo entre todos lo amarraron, lo pusieron un lazo, y estando amarrado, decía él, lo lanzaron al mar, donde estaba la tempestad, donde el agua estaba prácticamente que hundía al barco. El capitán ordena que manden al hombre, al pobre soldado, al mar, amarrado obviamente al lazo, y el hombre lo tuvieron a prácticamente 5 minutos en el agua, en el mar, obviamente con el riesgo de morir mucho más grande, y de momento lo recogen. Pero lo interesante, me decía el abuelo, fue que luego que recogieron al hombre que estuvo en riesgo en el agua, en el mar, cuando lo recogen, lo desatan, inmediatamente el hombre se queda callado, pasmado, sin un solo movimiento, y dejó de llorar y dejó de gemir. Al día siguiente, luego de pasar la tempestad, el abuelo me decía que en ese momento él no soportó esto y le preguntó al capitán, dijo: capitán, ¿qué fue lo que usted hizo anoche? ¿Por qué nos ordenó lanzar a este hombre allá? ¿Sí? ¿Y por qué este hombre cambió tan rápido la actitud? Pasó de estar llorando, pasó a estar tranquilo. Y el capitán le enseñaba y le decía: es que cuando la situación empeora, nosotros reconocemos que como estábamos, no estábamos tan mal. Cuando su situación de vida empeora, es cuando uno añora y recuerda cuando estaba mejor. La moraleja de esta historia, me decía el abuelo, no es que a usted lo lancen al mar y que lo pongan a arriesgar su vida. La moraleja es que siempre que usted esté en una situación difícil, siempre recuerde o gente que está peor, o simplemente diga, pudiera estar peor. Cuando uno dice que la vida pudiera estar peor, cuando usted llega a esa conclusión, valora lo que tiene hoy en día. Hace una semana un señor me decía, eso es cierto, tengo un conocido que tiene solamente 2 dedos, solamente tiene 2 deditos en la mano, y él me decía que durante mucho tiempo él anduvo escondiendo su mano, la guardaba, compraba una manga, decía, yo cargaba una manga blanca, escondía mi mano, andaba con chaqueta escondiendo la mano, hasta que un día un amigo del paisa, me decía, un paisa, me dijo, deje ya esa cosa de pensar así, deje esa bobada de estar pensando así, venga, camine para allí. Y él me decía, y me llevó donde un señor, en pleno centro de la ciudad, un señor que no tenía piernas ni brazos. Y él decía, dele la mano, dele el ñoco, que usted dice el ñoco, désela a este señor, me decía. Y cuando le dio la mano y vio que el hombre no tenía brazos ni piernas, fue cuando él entendió que ese señor quizás ya había superado eso y que él no tenía por qué sentir vergüenza de no tener esos 3 dedos. Fue entonces cuando su vida cambió. Muchas veces a nosotros en la vida tiene que pasarnos algo similar, compararnos con alguien que está peor, o quizás que nosotros caigamos en una situación peor, para recordar y decir y valorar lo que hoy teníamos. Así que ojalá no esperemos a que nos pase algo malo, no esperemos a conseguirnos que caigamos en una situación peor para empezar a valorar lo que hoy en día tenemos. Valore hoy su vida, valore su salud, dele gracias a Dios realmente por tantas bendiciones que tenemos y empiece a caminar hoy diferente, dándonos cuenta que tenemos muchas bendiciones, que tenemos un jardín realmente en nuestra vida, que aún hay cosas buenas en nuestro sentir, que realmente no todo se ha acabado y que aún vale la pena amanecer y estar contento. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.